Buenas tardes a todos. Os damos la más cordial bienvenida a una nueva sesión de webinar de EAE Business School. En esta oportunidad contaremos con la intervención de Jordi Sedano. Él nos estará hablando sobre soluciones publicitarias que podemos hacer a través de la plataforma de Google AdWords. Jordi es formador y especialista en AdWords y durante esta sesión nos estará explicando las principales campañas de pago disponibles en esta plataforma y sus aplicaciones a lo largo del Customer Journey. Os recuerdo que esta ponencia tendrá una duración aproximada de 45 minutos y luego dispondremos de unos 15 minutos para realizar las preguntas que podéis enviar a través del correo electrónico ciclos.adistancia@eae.es. Sin más, os dejo con Jordi. Muchas Adelante. gracias. Bueno, como bien ha dicho mi compañera, hoy vamos a hablar de soluciones publicitarias con Google AdWords. Y la gran pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué? ¿Por qué Google? ¿Y por qué Google AdWords? Pues bueno, mira, la población internata de España se calcula que son unos 32,9 millones de visitantes únicos, ¿vale? Y Google, el buscador de Google, la red de búsqueda de Google, capta el 92% de los internautas. Esto es una situación ejemplar para un buscador. Hay que tener en cuenta que esta situación no es una situación mundial. Existen países donde Google no es el rey. Por ejemplo, tenemos en el caso de Rusia, donde se utiliza el buscador Yandex. En Estados Unidos se disputan el puesto entre Google y Bing. Y claro, cuando nos preguntamos dónde publicitarnos en Internet, en el caso de España la respuesta es muy fácil. El 92% de los internautas están en Google, por lo tanto apostaremos por Google. Muy bien, ¿qué ocurre? Que hace años los compradores seguían una ruta lineal, ¿vale?, para realizar una compra. ¿Qué ocurre? En la parte de notoriedad, la gente buscaba en las páginas amarillas, en los anuncios de prensa, en las vallas publicitarias, o miraba un escaparate. Entonces, cuando el usuario estaba en la fase de consideración, o visitaba la tienda, o realizaba una llamada a la tienda, si se mostraba una intención, veíamos que se pedía un presupuesto o empezaba el proceso de comparación. Y finalmente, o se pedía o se iba a la tienda y se compraba, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que actualmente el proceso de compra ha cambiado, ¿vale? Por un lado tenemos los consumidores, lo que hacen búsquedas, ¿vale? El 52% de los compradores busca información en Internet antes de realizar una búsqueda. Esto es algo que a día de hoy es muy común, que estemos, por ejemplo, en un centro comercial viendo, por ejemplo, televisiones. Y nosotros cogemos nuestro móvil y realizamos una búsqueda para ver si el precio de la televisión está en el mercado, qué se ofrece en Internet, y también podemos buscar opiniones. ¿Qué ha ocurrido? Que, por otro lado, los consumidores cambian de dispositivo, ¿vale?, y alternan con frecuencia los dispositivos. Es decir, ahora cuando una persona va a hacer un proceso de compra, es muy normal coja su ordenador personal del trabajo y continúe la búsqueda para después volver a casa a última hora de la tarde y realizar la búsqueda en una tablet. Entonces, ¿qué ocurre? Que aparte de que los consumidores hacen más búsquedas, hacen búsquedas en Internet, tenemos que cambian de dispositivo constantemente, ¿vale? Como ya hemos comentado, también los consumidores comparan, ¿vale? Leen las opiniones de los otros usuarios, comparan estilos y consultan varios precios. A día de hoy existen incluso páginas web especializadas en comparación de estos precios. Y, por último, vemos que, aun teniendo una clara decisión, la gente vuelve a buscar. Antes de cada decisión de compra online, el consumidor vuelve a buscar en distintos puntos de información. Es decir, se dice más o menos que cuando una persona va a realizar una búsqueda o quiere comprar, por ejemplo, una televisión, hace una media de entre 9 y 10 búsquedas en Internet, y las búsquedas empiezan desde búsquedas muy genéricas, como puede ser televisiones, televisión pantalla plasma, televisión pantalla curva, y a medida que el consumidor aprende y realmente tiene claro qué es lo que va a comprar, pues sus búsquedas son mucho más específicas. Y al final, ¿a dónde llegan? Llegan a unas búsquedas que comúnmente se conocen como long tail, en el cual, por ejemplo, el buscador busca un modelo en concreto.
televisor Sony 4K, modelo y el número de referencia. Y entonces, cuando ya están en este último paso, ahí es donde ya el consumidor va a buscar el mejor precio o el mejor servicio. Es decir, si necesita, por ejemplo, una entrega en 24 horas o una entrega en el mismo día, aquí ya decidirá quién se llevará la venta. Entonces, ¿qué ocurre? Que los consumidores son impredecibles, ¿vale? El proceso de compra ha cambiado mucho y se ha complicado. ¿Esto por qué ha sido? Básicamente, Internet y los dispositivos móviles han redefinido el proceso de compra. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de que en los medios sociales es más probable que el 18% de usuarios compre un producto recomendado por un amigo. Las recomendaciones que antiguamente o anteriormente, hace años, se hacían de boca a oreja, ahora se hacen en las redes sociales y podemos ver reseñas de nuestros círculos cercanos o incluso de gente que no conocemos, pero que ha comprado su mismo producto y ha reflejado su reseña en Internet. También tenemos los móviles, el 7% busca información y compara desde un smartphone. Por otro lado, tenemos anuncios de display. El 25% de los usuarios descubren nuevos productos gracias a la publicidad online. Esto, ¿qué ocurre? Antes no había tanta publicidad, o los medios convencionales de publicidad se resumían en televisión, las vallas publicitarias, prensa, radio. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy estamos 24 horas conectados a Internet y mientras navegamos estamos expuestos a un continuo impacto de publicidad. Entonces, a través de esta publicidad de display, a través de estos banners, a través de estos vídeos, a través de los anuncios en vídeos de YouTube, por ejemplo, antes de ver un vídeo, pues los usuarios descubren nuevos productos. Por otro lado, estamos viendo que los usuarios visitan la tienda. El 27% de usuarios busca información en Internet, visita la tienda para probar el producto y a continuación realiza la compra online. Esto es un hábito cada vez más normal. Realizo una búsqueda, me informo del producto en el cual está interesado o estoy interesado, pero Internet te ofrece que quizás quieres ver el tamaño de esa televisión que íbamos a comprar y decidimos acercarnos a una tienda donde la muestran. Y en esa tienda, pues, si el vendedor es hábil, conseguirá que la venta se haga en la tienda física, y si, por el contrario, no se ha dado el caso, pues, ¿qué conseguiremos? Ya tendremos una idea de qué es lo que queremos, cuánto vale, si nos gusta físicamente, y por último, es muy probable que vayamos a Internet y busquemos el mejor precio o el mejor servicio de entrega. A continuación, ¿qué tenemos? Los usuarios, como ya hemos dicho, leen muchas reseñas online. El 33% consulta reseñas online antes de realizar la compra. Y por último, tenemos vídeos, ¿vale? El 71% de la población de España ve YouTube, ¿vale? YouTube es el segundo buscador más importante del mundo y cada día lo utiliza muchísima más gente. No solo como plataforma de entretenimiento, no solo como la nueva televisión, sino que es una nueva forma de informarse y de descubrir nuevos productos y sobre todo, por ejemplo, en el caso de querer ver una reseña en vídeo, existen a día de hoy vídeos especializados en coger un producto, por ejemplo un teléfono móvil, desempaquetarlo y te lo muestran. O incluso hay una reseña un poco más profunda, que son reseñas que se realizan cuando ya el usuario ha utilizado durante un mes el producto, y a lo mejor hay reseñas de, por ejemplo, iPhone X. Mis primeras impresiones después de un mes de uso. Entonces, bueno, este tipo de vídeos ayudan mucho a la compra. Entonces, ¿qué ocurre? Como ya hemos dicho, Internet y los dispositivos móviles han redefinido el proceso de compra y se ha complicado muchísimo. ¿Qué ocurre? Que no nos conectamos a Internet, sino que vivimos en Internet, ¿vale? ¿Y cuántas veces vivimos en Internet? Podemos decir que estamos las 24 horas del día, pero si queremos tener un número medio, hablaríamos de 150 veces al día como media. Personalmente es una media quizás para mí un poco baja, pero bueno, esta es la media más o menos. Es normal que a medida que pase el tiempo esta media vaya aumentando. Y bueno, a estas 150 veces
a que un usuario medio consulta Internet, Google los ha catalogado como micromomentos, ¿vale? ¿Qué son los micromomentos? Los micromomentos son... ¿Dónde tienen lugar? Tienen lugar cuando las personas recurren espontáneamente a sus dispositivos para responder una necesidad de obtener información, realizar alguna acción, encontrar o mirar contenido o efectuar una compra, ¿vale? Entonces, esto es muy importante, es cada uno de los momentos cuando una persona recurre espontáneamente, ¿vale? Por ejemplo, en el día a día de un consumidor podemos ver que está plagado de momentos. Por ejemplo, en la oficina, cuando consultamos la cartera del cine, en una tienda, buscando reseñas, por ejemplo, de un cortador de césped. También podemos mirar en Internet para comprar unas entradas de un concierto o una compra de zapatos online y los recoges en la tienda. Por ejemplo, una persona puede estar en un autobús y reserva una mesa en un restaurante mientras está en el autobús. O utiliza una aplicación de una aerolínea para cambiar la fecha de un vuelo, porque bueno, no le viene bien el vuelo que había cogido y decide cambiar su vuelo desde la aplicación. También tenemos otros casos, por ejemplo, como visitar un sitio web de una aseguradora para hacer una reclamación, o, por ejemplo, ver vídeos de YouTube para aprender a atar el nudo de un anzuelo de pesca con mosca. Algunos ejemplos tenemos aquí: investigar qué aplicaciones tienen el mejor rendimiento, ¿vale? O comprar 2 tarjetas de crédito para viajes con puntos, ¿vale? Entonces, vemos que estos son situaciones diarias, cotidianas, del día a día, que al fin y al cabo, ¿qué nos están diciendo desde el punto de vista del marketing? Son puntos de contacto con nuestro negocio, con nuestra marca, con nuestra empresa. Y Google, al fin y al cabo, lo que nos está diciendo es: estos micromomentos forman parte del Customer Journey del usuario. Tienes que informarte, tienes que descubrir e identificar dónde están estos micromomentos y utilízalos. Hay herramientas a día de hoy que te permiten utilizar estos micromomentos y ayudar a conseguir nuestros objetivos de marketing, que al fin y al cabo es el objetivo de nuestro día a día. Estos micromomentos de Google, Google los divide en momentos quiero ver, momentos necesito encontrar, momentos de quiero hacer y momentos de necesito comprar, ¿vale? Algunos datos interesantes. El 65% de los consumidores online buscan hoy más información en Internet que hace unos años. Esto es algo obvio, ¿vale? Pero bueno, como vemos, es un 65% más. Año tras año, esta cifra al final es bastante interesante y bastante importante. También, por otro lado, podemos ver que el 66% de los usuarios de smartphones utilizan su teléfono para buscar información de anuncios de televisión. Es súper importante que si conseguimos hacer un anuncio en televisión, si nuestra marca sale en televisión, que los momentos consecutivos a este anuncio tengamos suficiente inversión para que la gente que nos busca y coge su teléfono móvil, en este caso, por ejemplo, sería el teléfono móvil, si nos buscan que nuestros anuncios, por ejemplo, de AdWords, que estén activos, que tengamos el presupuesto necesario, ¿vale? Es súper importante que tengamos nuestros recursos en línea, es decir, si hacemos una acción en televisión, que tengamos los recursos suficientes para también apoyar o soportar esta acción a través de Internet, ¿vale? En los momentos necesito encontrar, vemos que se han duplicado las búsquedas de cerca de mí, ¿vale? En el año pasado. Esto es algo muy interesante porque sí que es cierto que ya no buscamos cosas normales, no buscamos el estándar. Las búsquedas cerca de mí han aumentado, pero también hay otras búsquedas, por ejemplo, el mejor, ¿vale? Ahora mismo estamos buscando un cepillo de dientes y no basta con un cepillo de dientes y ya está. Buscamos el mejor cepillo de dientes. Por lo tanto, posicionarlos por este tipo de búsquedas puede ser interesante para nuestra marca. Que vemos que el 82% de los usuarios de smartphone usan buscadores para encontrar información de negocios. Súper importante. A día de hoy, la mejor forma de posicionarnos o de posicionar nuestra tienda física o nuestra empresa en Google Maps es a través de la plataforma Google My Business, ¿vale? Más adelante hablaremos de ella. En los momentos quiero hacer, ¿qué vemos? Que el 91% de los usuarios de smartphones utilizan su teléfono para obtener ideas mientras hacen una tarea. Eso es súper importante.
encontramos, por ejemplo, los vídeos de hazlo tú mismo, o incluso reseñas de blogs. Hay blogs especializados en hacer tú mismo cualquier tipo de cosa cotidiana. Entonces es posible que nuestra empresa o nuestra marca le interese posicionarse por este tipo de contenido. Vemos que más de 100 millones de horas de contenido de cómo hacerlo han sido vistas en YouTube este año. Por lo tanto, por ejemplo, en el caso en que tengamos una papelería, sería interesante, en el caso de hacer un álbum de fotos decorado, de hacer vídeos con nuestro material de papelería, en el cual enseñemos a nuestros espectadores, a nuestros consumidores potenciales, a cómo pueden hacer esto. Entonces es una nueva forma de vender los productos. Más allá de decir, mira, este papel es perfecto, tiene tal precio, te lo envío en 24 horas, vayamos un paso más allá. Enseñémosles al usuario qué utilidad tiene ese producto. Por último, ¿qué tenemos? Los momentos necesito comprar. Vemos que el 82% de los usuarios de smartphones consultan sus teléfonos mientras están comprando en una tienda. Esto es súper relevante, el 82% de los usuarios. Es decir, si os paráis algún día, haced esta prueba en medio de un centro comercial y empezad a ver cuánta gente está andando, por ejemplo, por un IKEA con su teléfono al lado, ¿vale? en la mano. Realmente veremos que este 82% quizás a lo mejor está un poco lejos y es muchísimo más alto. ¿Qué tenemos también? 29%, se ha incrementado un 29% el ratio de conversión en el móvil en el año pasado. Esto es un punto bastante clave a día de hoy, en el 2018, en el cual si nuestra web no está optimizada para teléfono, estaremos perdiendo una gran parte de esos usuarios. ¿Por qué? Porque a día de hoy cada vez más el teléfono móvil es el principal dispositivo por el que la gente realiza búsquedas. Entonces es súper importante. Google ya lo ha empezado a decir, ya lo ha dicho varias veces, que nuestras campañas de publicidad y nuestras optimizaciones web tienen que estar enfocadas primero al móvil. En el caso en que tengamos que elegir dónde optimizar, ya tenemos una respuesta, que es: empecemos a optimizar por el móvil. Entonces, nuestro objetivo es consolidar tu marca en los momentos importantes con Google, ¿vale? Google, al fin y al cabo, ¿qué nos ha dicho? Hay 150 micromomentos al día de media. Utilízalos y aquí tienes un buen ejemplo de cómo con qué puedes utilizar publicidad. ¿Qué queremos hacer? Bueno, queremos conectar con los consumidores con un mensaje relevante en el momento y el lugar oportunos. Es súper importante. El mensaje que le llega a esa persona en ese micro momento a lo largo del día tiene que ser relevante y tiene que estar en el momento y en el lugar oportuno, ¿vale? Existen muchos casos en los cuales hay campañas, por ejemplo, campañas de display, campañas de banners, campañas de vídeo, que quizás no consiguen directamente un retorno de la inversión. ¿Qué ocurre? Que si analizamos cuándo ha visto un usuario ese vídeo o ese banner, nos damos cuenta a lo mejor que él ha visto en un autobús. Entonces el autobús es un sitio en el cual la gente prefiere estar en casa, estar a la oficina para sacar la tarjeta de crédito, apuntar los datos y realizar la compra. Entonces es normal que en ese micro momento no se haya efectuado la compra, pero si no hiciéramos esa publicidad en esos banners, en esos vídeos, por ejemplo, esa persona no hubiera sido impactada y no hubiera comenzado a tener interés por nuestro producto. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta cuándo vamos a mostrar la publicidad a nuestros usuarios, y también cómo afecta, cómo influye en su día a día y sobre todo en su proceso de compra. Entonces, para todo esto, Google nos presenta Google AdWords. Google AdWords es la plataforma publicitaria de Google. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué Google AdWords? Bueno, entonces, Google AdWords, ¿qué nos permite? Nos permite llegar a más clientes en el momento oportuno, ¿vale? Es medible, es eficaz y es flexible.
En cualquier momento vamos a tener información las 24 horas, las 24 horas del día. Podremos saber cuántos clics han recibido nuestros anuncios, cuál es el gasto que está teniendo. Podremos parar, pausar, podemos hacer pruebas en tiempo real. Entonces podemos ver minuto a minuto cómo avanzan nuestras campañas. Nuestras campañas se pueden enfocar local o global. Es decir, podemos llegar solo a Barcelona, a Cataluña, podemos llegar a Madrid, a toda España, a todo el continente, a todo el mundo. En el caso en que estuvimos en Estados Unidos, podíamos llegar únicamente a una universidad, por ejemplo, que allí sí que la geolocalización y la segmentación geográfica está mucho más curada. Entonces, ¿qué nos ofrece? Nos ofrece una flexibilidad y un control, ¿vale? Un control del presupuesto. Es súper importante. Muchas veces muchos usuarios son reacios a comenzar a utilizar Google AdWords porque piensan que van a soltar, van a invertir dinero y no van a saber qué ocurre con su dinero, lo van a perder y bueno, tenemos que tener la conciencia de que en cualquier momento se puede parar y no es normal que se den casos en los cuales de un día para otro se malgasten o se derrochen cientos de euros para nada. Si estamos atentos, si estamos al día con nuestras campañas, si están bien focalizadas, si sabemos en qué momento estamos mostrando nuestros anuncios, pues todo tiene que funcionar correctamente. Uno de los principales y más importantes anuncios o campañas que nos permite tener AdWords se realizan en la red de búsqueda, ¿vale? ¿Qué es la red de búsqueda? La red de búsqueda de Google es el buscador de Google. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros realizamos una búsqueda, por ejemplo, EAE, ¿qué vemos? Vemos que en la parte superior, un momentito, ¿qué vemos? Que en la parte superior tenemos un anuncio. Esto es un anuncio de texto. Estos anuncios se realizan a través de AdWords. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un anuncio que siempre estará referenciado y con la etiqueta anuncio. En este caso, aquí solo vemos un anuncio, pero podríamos ver hasta 4 en la parte superior y 3 en la parte inferior. Es decir, en cada página de Google podemos ver 7 anuncios, 4 en la parte superior, 3 en la parte inferior. Y antiguamente, si recordáis algunas, Google tenía 3 en la parte superior y 7 en la parte lateral. Bueno, en los últimos años Google ha reestructurado la forma en la cual muestra los anuncios, básicamente por algo muy sencillo. Hacía tiempo nosotros buscábamos en una pantalla más o menos así, de un tamaño así. ¿Qué ocurre? Que a medida que hemos ido pasando al teléfono móvil, la pantalla se ha hecho más pequeña cada vez. Por lo tanto, la solución de Google ha sido, bueno, la pantalla no es pequeña, voy a eliminar la parte lateral y voy a centrar mis anuncios en la parte superior y en la parte inferior. Entonces, cuando realizamos una búsqueda, tenemos arriba en la parte superior tenemos el anuncio y después tenemos la parte de SEO, los resultados orgánicos que ofrece el buscador. Y en la parte en el lateral, en el caso en que estamos buscando un negocio físico, es muy posible que nos aparezca la ficha de negocio. Esta ficha de negocio lo que hace es ubicar nuestra empresa en el mapa de Google Maps. Y estas fichas de negocio se gestionan a través de la plataforma de Google My Business. En ella podremos dar de alta nuestro negocio y bueno, posicionar y poner la información relevante, es decir, poner los números de teléfono, poner la dirección, poner los horarios. Es información súper importante para que los usuarios nos localicen, ¿vale? Como ya hemos visto, hay muchas búsquedas que se realizan en Internet, pero a donde llevan es a la tienda física. Entonces es muy importante que tengamos el control de nuestro perfil de empresa. Centrémonos en el anuncio que hemos visto. Esto es un anuncio de texto. Vale, entonces, bueno, ¿qué es un anuncio de texto? Un anuncio de texto se divide en 2 títulos que están limitados cada uno de los títulos por 30 caracteres cada uno. Pondremos una URL, es decir, una página de destino a donde nos llevará cuando la persona haga clic. Y podemos incluir también informaciones de ruta, que tiene una limitación de 15 caracteres cada ruta. Y también podremos tener una descripción. La descripción tiene una limitación de 80 caracteres. Y, por otro lado, también podremos configurar extensiones de anuncio en la plataforma que
Google no nos asegura que salgan, pero en el caso en que haya espacio, nos las mostrará. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, si buscamos Nike o zapatillas deportivas Nike, ¿qué veremos? Tenemos marcados en azul los dos títulos, después tenemos la URL y la primera línea sería la descripción. La descripción hemos dicho, los títulos son 30 caracteres como máximo cada uno de los títulos y 80 la descripción. Dentro de la plataforma podemos configurar extensiones de anuncio que nos permiten, por ejemplo, incluir la localización de, por ejemplo, la tienda más cercana. Si, por ejemplo, si hacemos una búsqueda desde nuestro teléfono móvil, nos geolocalizará y nuestro anuncio nos mostrará la tienda más cercana que tengamos, por ejemplo, en este caso de Nike. También, otros tipos de extensiones de anuncio, podemos incluir diferentes links, diferentes URLs que si se clica nos llevarán a una parte en concreto de nuestra página web. ¿Qué tenemos? Entonces, hay que tener bastante claro cómo funciona un anuncio de texto y cómo funciona la red de búsqueda. Un anuncio de texto, tenemos que tener claro que vamos a pagar por cada clic que se efectúe en nuestro anuncio. Muy importante, cada clic. Normalmente llamamos a cada vez que se muestra nuestro anuncio, será una impresión, pero porque nuestro anuncio se muestre en la portada de Google, no quiere decir que vayamos a pagar nada. Solamente pagaremos cuando el usuario realice clic. ¿Cómo se muestran estos anuncios? Nosotros configuraremos en Google AdWords una lista de palabras clave, que al fin y al cabo son una lista de términos, una lista de búsquedas, que cuando las realice un usuario, nuestro anuncio aparecerá. Para aquellos que estéis interesados en saber un poco más cómo funciona la compra de anuncios en Google, hay que saber que esto se realiza a través de un método de subasta. Y para aquellos que quieran indagar un poco más en la subasta de Google, podéis buscar un vídeo explicativo acerca de la subasta que lo realiza el señor Hal Varian, ¿vale? Es súper interesante y os recomiendo que después de nuestro webinar pues hagáis esta búsqueda y descubráis cómo funciona la red de búsqueda, en este caso los anuncios de texto. Por otro lado, ¿qué tenemos? Google nos ofrece anuncios de shopping. Muchas veces, cuando realizamos una búsqueda, por ejemplo, bicicleta, vemos que efectivamente en la parte superior nos aparece un anuncio. En este caso, por ejemplo, esto es una búsqueda en ordenador. Arriba nos aparece nuestro anuncio, abajo tendríamos los resultados orgánicos. ¿Y qué tenemos? A la parte derecha tenemos otro tipo de anuncio, que se parece mucho al anuncio de texto, pero que tiene algo diferente. ¿Qué podemos ver? Podemos ver una imagen, podemos ver el nombre de la empresa que la está vendiendo, vemos un precio y vemos detalles como, por ejemplo, envío gratuito. Estos anuncios son los anuncios denominados anuncios de shopping. ¿Qué es Google Shopping? Google Shopping básicamente es el expositor de Google. ¿Y para qué o cuándo necesitaremos realizar anuncios en Google Shopping? Imaginaos que tenemos una tienda online en la cual tenemos 1 millón de productos. Si quisiéramos anunciarnos en Google, en el buscador de Google, y realizar un anuncio de texto para cada uno de nuestros anuncios, sería una tarea larguísima, muy tediosa, y realmente estaremos invirtiendo demasiado tiempo para configurar unos anuncios cuando realmente tenemos que invertir tiempo en optimizar esos anuncios, en optimizar nuestra publicidad. Entonces Google nos ofrece la posibilidad de entregarle un archivo con una lista la lista de nuestros productos y una serie de características que se han de colocar de una forma específica. Entonces le informaremos el nombre, por ejemplo, el nombre del producto, el precio, la descripción y le daremos una URL. Y Google automáticamente creará estos anuncios. Y estos anuncios darán respuesta a las consultas que realicen los usuarios. Por ejemplo, si realizamos la búsqueda desde un ordenador, en vez de aparecer en nuestros anuncios de Google Shopping en la parte lateral, es posible que aparezcan
en la parte superior, encima de los anuncios de texto. En el caso en que queramos ver más anuncios de shopping, hay que tener en cuenta que Google nos ofrece la posibilidad de acceder únicamente al apartado de Google Shopping, que sería más o menos, es un apartado parecido al de Google Imágenes, pero en este caso son anuncios de productos. Vale, ¿cómo funcionan los anuncios de Google Shopping? Como ya hemos dicho, Google nos permite subir un archivo a nuestro inventario de productos, ¿vale? Al cual lo llamaremos feed de datos, ¿vale? Para realizar este feed de datos, podemos, si estáis interesados en saber más acerca de los feed de datos, os aconsejo que vayáis a la página de ayuda de AdWords, donde si buscáis acerca del feed de datos, os encontraréis todas las especificaciones para crear el feed de datos. Al fin y al cabo, ¿qué es el feed de datos? El feed de datos es un archivo Excel en el cual cada una de las líneas será uno de los productos y cada una de las columnas será una característica de ellos. Al fin y al cabo, Google lo que te hace es te especifica cuáles son las columnas y cuáles son los requisitos obligatorios que tenemos que informar. Una vez tengamos este feed de datos, debemos subirlo a una plataforma que tiene Google, que es Google Merchant Center. El Google Merchant Center es una plataforma en la cual subiremos nuestro feed de datos y Google revisará que todos los datos que hemos subido a la plataforma estén correctos. En el caso en que haya algún error o falten algunos datos, Merchant Center será la plataforma encargada de informarnos cuál es el número de productos que son válidos, cuáles son los que necesitan unas correcciones. Entonces, por un lado tenemos la plataforma Merchant Center y por otro lado tenemos Google AdWords. Estas dos plataformas se enlazan y desde Google AdWords creamos las campañas de shopping. Dentro del feed de datos, volviendo al feed de datos, podemos ver, por ejemplo, en este caso, un ejemplo de una bicicleta, podemos especificar la categoría. Serían bicicletas de carretera, bicicletas de hombre. Podemos añadir una imagen o incluso podemos añadir imágenes adicionales hasta un máximo de 10. Nuestro anuncio tendrá un título, podemos especificar, por ejemplo, también el color, tendrá una descripción, obviamente un precio y algo muy importante, la disponibilidad, ¿vale? Le diremos que hay stock suficiente para que este anuncio aparezca. También podemos informar, por ejemplo, del envío. Si en este caso esta bicicleta tiene posibilidad de hacer un envío gratuito, podemos informar a Google de este envío gratuito y se mostrará en nuestro anuncio. Saliendo de la red de búsqueda, ¿qué tenemos también? Saliendo de Google, vemos, quizás navegando por internet, leyendo los periódicos, vemos que nos aparecen banners, imágenes estáticas o dinámicas que nos van persiguiendo a través de nuestra visita, por ejemplo, a un periódico. Google nos ofrece la red de display, nos ofrece posicionar nuestros anuncios gráficos en páginas externas a Google. La cobertura que tiene a día de hoy Google, la red de display de Google es del 95%, ¿vale? en desktop y un 82,7% en mobile, ¿vale? Multiplataforma estaríamos hablando de un 94,5%, ¿vale? Es decir, por ejemplo, este es un claro ejemplo de un anuncio típico de anuncio de display. En este caso, en el anuncio de display estático o dinámico, por ejemplo aquí de Air Europa. Pero mucha gente pensará, ostras, hacer un anuncio gráfico conlleva tener una persona que sepa el diseño gráfico, conlleva invertir tiempo y dinero en tener unas buenas fotos, en tener material gráfico suficiente para crear estos anuncios. Entonces, desde hace poquito, Google que nos presenta, nos ha presentado los anuncios de display adaptable. Esto básicamente es un paso intermedio entre un anuncio de texto y un anuncio de display estático o dinámico. ¿Qué podemos hacer? Google lo único que nos pedirá para crear estos anuncios será una imagen de logo, un par de imágenes de logo, un par de imágenes del producto y después información de texto.
un par de títulos, un título corto, un título largo y una descripción. Y obviamente una URL para que cuando la persona haga clic nos lleve a la página que queramos. Entonces Google cogerá toda esta información y creará automáticamente y de forma dinámica anuncios que se adaptarán a los huecos que vemos por internet. Estos huecos se llaman slots, ¿vale? Si nos adentramos en la red de display, aquellos que tengáis una cuenta en Gmail, habréis visto que en la pestaña promociones es posible que arriba nos aparezcan anuncios que tienen la apariencia de un email. Pues bien, estos emails que están arriba del todo, como ya podemos ver referenciados con una etiqueta por anuncios, son anuncios de la red de display, pero que solo se muestran en Gmail. Estos anuncios son anuncios desplegables que cuando una persona pulsa en el email, se despliega y nos aparece el anuncio. Esto es uno de los últimos anuncios que ha creado Google. Funcionan muy bien, os recomiendo que probéis esta tipología de anuncio. Son bastante baratos, tienen un alcance muy alto y funcionan realmente bien. Un poquito más allá, en la red de display también tenemos anuncios de vídeos en YouTube. Recordemos, YouTube es la web número 1 de vídeos en el mundo. Como ya hemos dicho antes, es el segundo buscador más importante del mundo. Tiene 1 billón de espectadores al mes y multiplica por 4 el engagement de otros. Tiene 4 veces más engagement que otros anuncios. Obviamente estamos hablando de que es un anuncio en movimiento, es un vídeo. Y tiene un índice de recuerdo un 31% mayor a la televisión. ¿Qué tenemos? ¿Cómo funcionan los anuncios de YouTube? Tenemos que tener claro que únicamente vamos a pagar por aquellos anuncios que sean vistos, ¿vale? Entonces, ¿cómo define Google una vista, un anuncio visto? Entonces, Google nos va a cobrar por cada anuncio visto a partir de los 30 segundos de visualización. Es decir, todos aquellos vídeos que se salten antes de los 30 segundos son impresiones gratuitas y que no tenemos que pagar por ello. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que cuando creemos un anuncio de vídeo tengamos claro los primeros segundos. Quizás no os habéis dado cuenta, pero ya es casi instintivo que cuando estamos viendo un vídeo en YouTube y nos aparece un anuncio que es saltable, a los 5 segundos nos permite saltar, pulsamos en saltar el anuncio y en este caso lo que debemos saber es que el anunciante no ha pagado por ese anuncio, es una impresión gratuita, pero el espectador solo ha visto 5 segundos, por lo tanto estos 5 segundos tienen que ser súper importantes, son súper importantes, tienen que captar la atención del espectador para que el espectador pueda quedarse y pueda ver el vídeo al completo. Como ya hemos dicho, tenemos 5 segundos son obligatorios, estos 5 segundos no se pueden saltar, a partir de los 5 segundos sí que se habilita el botón de saltar. El 70% de los usuarios eligen ver el anuncio, ¿vale? Y a partir de los 30 segundos de visualización es un view. ¿Cómo segmentamos estos anuncios de YouTube y en general cómo segmentamos la red de display? Pues la red de display podemos segmentarla por datos demográficos, podemos elegir, queremos mostrar el anuncio a mujeres, a hombres, entre una edad de 25 y 30 años, por ejemplo. También podemos segmentar nuestros anuncios por categorías de interés. Podemos por palabras clave, por temas, por ubicaciones. Ubicaciones nos referimos a canales de YouTube, por ejemplo, o en el caso de vídeos de YouTube, a canales de YouTube. Por ejemplo, quiero que mi anuncio aparezca en el canal 24 horas de Operación Triunfo. Pues podemos enfocar nuestros anuncios únicamente al canal de Operación Triunfo. Obviamente van a ser más caros, nuestro coste por visualización va a ser mayor, pero hay que saber que podemos enfocar nuestros anuncios a un canal en concreto. O podemos utilizar remarketing. ¿Qué es el remarketing? El remarketing es aquellos anuncios que persiguen al usuario, que
mostramos anuncio a un usuario que ya ha tenido un contacto con nuestra página web, que ya ha accedido a nuestra página web, que identificamos que tiene cierto interés, entonces reimpactamos a este anuncio, ¿vale? Esto aquí es una segmentación que aquí está en la diapositiva de YouTube, pero sirve perfectamente para cualquier anuncio de la red de display que hemos comentado. Por último, las soluciones publicitarias de Google, ¿vale? ¿Cuáles son las plataformas y los objetivos? Si estamos hablando de nuestro objetivo es la notoriedad, ¿vale? ¿Cómo puedo conseguir más clics? ¿Cómo puedo conseguir más visitantes? ¿Cómo puedo hacer que la gente me conozca? ¿Qué utilizaremos principalmente? Utilizaremos la red de display y utilizaremos YouTube, ¿vale? Si bien es cierto que podemos utilizar una parte de nuestra inversión a la red de búsqueda, pero los dos tipos de campañas que más y mejor nos van a ayudar en este objetivo, que es el objetivo de notoriedad, serán las campañas de display y las campañas de YouTube. Si pasamos a la consideración, ¿vale? Es decir, cómo puedo destacar en un mercado saturado, es decir, a día de hoy el mercado hay muchísimos anunciantes y encontrar un hueco para mostrar nuestro anuncio cada vez es más complicado, pero Google nos dice, para la parte de consideración podemos utilizar la red de búsqueda, es súper importante, la red de display y la red de YouTube, ¿vale? En este caso, la red de búsqueda tiene muchísimo valor. ¿Por qué? Porque en la fase de consideración el usuario ya tiene claro qué es lo que quiere. Lo bueno de las campañas o de los anuncios de texto o de shopping en Google, en el buscador, nos ofrecen mostrar nuestro anuncio a una persona que está interesada, que está buscando en ese momento aquello que nosotros podemos ofrecerle, un producto o un servicio. Pero también podemos reforzar este mensaje a través de la red de display y la red de YouTube. Y por último, en el proceso de compra, en el último paso de la compra, tiene muchísimo importancia la red de búsqueda. Es decir, como hemos dicho antes, cuando una persona busca televisor, curvo, 4K, estaremos en la parte de consideración, es decir, el usuario tiene claro que quiere una televisión, que quiere una televisión, está informándose, y esas búsquedas son más genéricas. Cuando pasamos a la compra, lo que sí que vemos es que las búsquedas son más específicas y ya quizás pues bajan a un tipo de modelo o a una marca en concreto. En este caso, pues la red de búsqueda sí que es súper importante. También tenemos la red de display. En este caso, si el usuario ha realizado búsquedas, ha entrado a nuestra página, podemos impactarle con remarketing, es decir, podemos perseguirle allá por donde vaya navegando con nuestros anuncios en la red de display. También podemos, en menor medida, impactarle con anuncios de YouTube, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de vender ropa, podríamos impactar en YouTube con un vídeo de una persona vistiendo esa ropa. Y, por último, la parte de correo electrónico, la parte de anuncios en Gmail, funciona muy bien para la parte de compra, para la parte de adquisición. También la podemos utilizar en la parte de consideración, pero coge especial importancia en la parte final del proceso de compra. Bueno, y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si tenéis algunas preguntas, pues adelante. Pues bien, muchísimas gracias Jordi por tu intervención y bueno, si te parece bien pasamos a revisar las preguntas que hemos recibido a través del correo electrónico ciclosadistancia@eae.es. La primera, nos dicen, ¿qué podría ser lo más complicado a la hora de configurar una campaña de AdWords? Vale, muy buena pregunta. Quizás lo más complicado es centrar nuestros esfuerzos en saber a quién o qué está buscando esa persona, en saber cuál es el usuario. Es muy importante que antes de realizar cualquier campaña de publicidad, ya sea en la red de búsqueda, en la red de display, en shopping o en YouTube, sepamos muy bien, tengamos información suficiente
acerca de nuestro usuario potencial y acerca de la persona que está interesada en nuestro servicio, en nuestro producto. ¿Cómo lo hacemos realmente esto? Pues debemos realizar un estudio previo, un estudio de mercado, comenzar muy bien en conocer nuestros productos, nuestros servicios, cuáles son las diferencias respecto al resto, saber nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, compararnos con el mercado y analizar también qué es lo que ofrece el mercado. Entonces, quizás la parte más complicada sería saber cuál es nuestro usuario y también paralelamente, una vez sabemos cuál es este usuario, saber qué palabras, por ejemplo en el caso de un anuncio de texto, qué palabras debemos seleccionar para que nuestro anuncio aparezca. Vale, muy bien. Tenemos otra por aquí que nos dice, ¿podrías darnos algunos ejemplos de herramientas para estudiar los movimientos que se hagan en la plataforma? Entiendo que será dentro de la misma plataforma, puedes ver un poco... Los movimientos que están dentro de la plataforma entiendo que es... La misma plataforma nos ofrece una Sí, visualización es de cómo decir, va el anuncio. Sí, por supuesto. Google AdWords nos ofrece una serie de informes que nos explican en todo momento, 24 horas, cómo va nuestro anuncio. En el caso en que esta pregunta esté enfocada a saber qué cambios se han realizado en la plataforma, hay que tener en cuenta que existe una sección en Google AdWords que es el historial de cambios y podemos saber cuáles son todos los cambios que se han realizado en esta cuenta. Si, por ejemplo, hace 3 meses que hicimos una campaña y no sabemos bien qué se hizo en esa campaña que funcionó tan bien, podemos coger el historial de cambios y ver qué se hizo. Vale, muy bien. A ver, tenemos una tercera pregunta que dice... ¿se necesita una preparación específica para hacer anuncios en AdWords y que estos sean efectivos? Muy buena pregunta, la verdad. Sí. Sinceramente, sí que se necesita estudiar un poquito, obviamente, como todo. Sobre todo si queremos que nuestros anuncios sean efectivos. Si queremos coger dinero y tirarlo, pues podemos hacer una cuenta, hacer un anuncio y ver cómo el dinero se gasta. Pero yo os recomiendo, sobre todo, que os informéis. Espero que este webinar sea el inicio de vuestros pasos en Google AdWords. A día de hoy, en el máster, en los cursos que hacemos aquí, enseñamos a hacer las campañas, pero también Google ofrece una parte muy importante de esa enseñanza gracias a por ejemplo, el blog de ayuda. Es algo que muchas veces la gente no utiliza, porque al fin y al cabo es un blog de ayuda que no se suele utilizar, pero en este caso, cuando yo hice mis primeros pasos en Google AdWords, me ayudó muchísimo a entrar en el blog de ayuda, porque allí sí que tenemos paso por paso y muy bien explicado cómo hacer una campaña, cómo focalizar nuestros anuncios. Y en el caso excepcional que tengamos alguna duda o algún problema con la plataforma, tenemos que tener en cuenta que Google nos ofrece un teléfono gratuito de ayuda para nuestras campañas, que si no recuerdo mal es el 900-800-624. Entonces, en cualquier momento que tengamos alguna duda así importante para nuestra campaña o no sepamos qué hacer o queramos saber cómo mejorar nuestras campañas, podemos llamar y nos atenderán encantados. Vale, muy bien. A ver, nos dicen... Hola Jordi, nos has comentado antes que en España el buscador principal era Google, en los Estados Unidos Google y Bing, Sí. pero no he podido apuntar el de Rusia y me gustaría saber los más utilizados en América Latina y China. Vale, el buscador más importante de Rusia es Yandex, ¿vale? Para la parte de China, si no recuerdo mal, tenemos Baidu, ¿vale? Google no está disponible en China, pero sí que tenemos Baidu. En América Latina podríamos decir que estamos entre Google y Bing, porque es la parte de América. Quizás un poquito más Google. Después teníamos otros casos, como por ejemplo sería Japón, donde el buscador más importante es Yahoo Japón, ¿vale? Y bueno, realmente todos los ejemplos que hemos explicado en la sesión de hoy, más o menos medios, se pueden aplicar a los diferentes buscadores. Al fin y al cabo, sí que Google es uno de los, o el más importante en todo el mundo, y el resto de buscadores sí que tienen las mismas tipologías de campaña. Tienen anuncios de display, tienen anuncios de texto, anuncios de shopping, y podemos aplicar estos conceptos que hemos visto al resto de buscadores. Vale,
Nos quedan algunas otras preguntas, ya que estamos aún en tiempo. Vale, nos dicen, para la búsqueda de productos, entiéndase artículos, hoy en día no se buscaría más directamente por el sitio web de Amazon. Sí, la verdad es que obviamente los anuncios de las búsquedas y la forma en la que un usuario interactúa con Internet evoluciona súper rápido. Antes hemos visto el ejemplo de la forma lineal que tenían el proceso de compra de un usuario. Hemos visto que a día de hoy no tiene nada que ver, es completamente espontáneo y complicado. Entonces, sí que es cierto que Google nos ofrece las campañas de shopping para mostrar productos, pero uno de los competidores, entre muchos otros, es Amazon. Entonces, personalmente, si tenemos poco dinero para invertir en AdWords, ¿yo qué haría? Empezaría por anuncios de texto en Google, porque son los que te aseguran que estás enseñando tu anuncio a una persona interesada en el producto o en el servicio que estamos vendiendo. Y en el caso en que tengamos más inversión, podríamos repartirlo, campañas de shopping, y por supuesto, en el caso en que tengamos una tienda en Amazon, podemos también invertir en promocionar los artículos. Es decir, al fin y al cabo, esto no hay que verlo como un único sitio donde invertir, ¿no?, en publicidad. Es decir, al fin y al cabo tenemos que repartir en diferentes sitios nuestra inversión. Y obviamente pues tenemos Google, también tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Amazon. Depende de la tipología de nuestra empresa, pondremos la inversión en un sitio o en otro. Muy bien. Vale, otra pregunta que nos ha llegado. Adelante. ¿Cómo puedo saber la cantidad de millones o porcentaje que utiliza Google y YouTube en Latinoamérica? Y si Google nos muestra estas estadísticas, si es posible. ¿Porcentaje de...? Porcentaje de personas que utilizan Google y YouTube en Latinoamérica. Si hay alguna manera de mirar esto. Para la parte del buscador de Google, bueno, también tanto el buscador como los anuncios de display, dentro de AdWords tenemos una herramienta que es el planificador de palabras clave para anuncios de la red de búsqueda, o el planificador de la red de display. Allí podremos segmentar nuestro anuncio y podemos elegir una serie de palabras clave, y Google nos va a ofrecer datos de la cantidad de usuarios que realizan estas búsquedas mensuales, o la cantidad de usuarios, por ejemplo, potenciales que podríamos tener en la red de display. Más allá de estas dos herramientas, podríamos utilizar Google Trends, ¿vale?, que es la plataforma de Google que nos muestra las tendencias que hay en el mercado. Siempre hay que tener en cuenta que son números relativos, es decir, es una tendencia y depende del periodo que se coja, la tendencia será una u otra. Entonces, para comparar, siempre tenemos que comparar periodos iguales. Y por último, para datos así más específicos a nivel de mercado, Google tiene la plataforma Think with Google, en el cual nos ofrece una cantidad inmensa de datos, en el cual, en el caso de América Latina, creo que ha sido la pregunta, sí. En el caso de América Latina podemos buscar informes que Google va sacando periódicamente con datos más específicos de mercado. Vale. Nos siguen llegando preguntas, es que Adelante. sin duda es un tema muy Hay interesante. Tiempo. Sí, nos dicen, ¿cómo se libran de los bloqueadores de contenido y de seguimiento para que los anuncios lleguen a los posibles consumidores? Bueno, se puede decir que los ad blockers, o los bloqueadores de anuncio, a día de hoy, bueno, son el enemigo número uno para un especialista en marketing, un especialista en AdWords. Para las personas que trabajamos en publicidad en Internet es complicado. ¿Cómo nos podemos librar? Es algo complicado librarse de esto. Sí que es cierto que hay anuncios que son quizás más complicados de eliminar. La red de búsqueda sí que es bastante más complicado de eliminar un anuncio en la red de búsqueda. Normalmente los adblocks, los bloqueadores de contenido, bloquean anuncios de display. Anuncios, por ejemplo, que podemos encontrar cuando estamos haciendo una búsqueda por un periódico. Pero es algo más complicado que nos esté bloqueando contenido en la red de búsqueda de Google, o quizás en un vídeo de YouTube.
Al fin y al cabo, en este caso, si nuestro anuncio no se muestra, pues no se mostrará, pero a mí me gusta verlo desde el otro punto de vista, intentemos buscar en qué sitios podremos impactar mejor al usuario. Sí que hay, por la parte de las páginas web que tienen anuncios, es decir, que tienen slots para que, por ejemplo, la red de display, nuestros anuncios en la red de display aparezcan, ya se están encargando de avisar al usuario, y si accedes, por ejemplo, a un periódico en el cual y tienes tu adblock activado, el periódico te va a decir, ojo, tienes un adblock activado, nosotros nos ganamos la vida, nos ganamos el dinero con estos anuncios, por favor desactívalo para poder acceder. Entonces ya estamos viendo que los propios creadores de contenido ya están luchando contra estos bloqueadores. Muy bien. A ver, tenemos... ¿hay alguna diferencia de precio según el tipo de anuncio? Sí. Obviamente, como hemos comentado, los anuncios en la red de búsqueda los vamos a pagar por cada clic. En los anuncios de la red de display pagaremos por cada 1000 impresiones que se realicen de nuestro anuncio. En YouTube pagaremos por cada visualización. Y en sí no depende de la plataforma, que sí que hay diferencias, pero depende mucho de la segmentación que utilicemos en nuestros anuncios. Por ejemplo, en la red de búsqueda sí que hay palabras que son mucho más codiciadas, pero podemos ir desde 1 céntimo, que sería la puja mínima, aunque normalmente podemos, por decir un número simbólico, estaremos hablando de 20 céntimos, por ejemplo, pero esto depende muchísimo del mercado, del usuario y de qué estemos anunciando. Todo va a depender de los anunciantes, pero el precio puede subir hasta los 15, 20 euros por cada clic. Quizás suena como una locura, pero si queréis entender cómo funciona la subasta, cómo funcionan el precio que nosotros estamos pagando por cada clic, por ejemplo, os recomiendo de nuevo que busquéis cómo funciona la subasta de Google con el vídeo explicativo del señor Halvarian, y podéis indagar un poco más en cómo funciona. Vale, bueno, cerramos la sesión de hoy con una última pregunta que nos pone: ¿en las campañas de shopping se paga también por clics solamente? Sí. En las campañas de shopping pagaremos por cada uno de los clics que realicen nuestras campañas. El precio también dependerá, pues, básicamente de la competencia y de cuán bueno sea nuestro anuncio. Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias, Jordi, por habernos acompañado en esta sesión del día de hoy. También a vosotros por haberos conectado a través del streaming de EAE Business School. Os recuerdo que en breve vais a tener la grabación del webinar disponible en el campus. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.